Estoy contento de participemos. Somos todavía, hay más de 60 personas aún resistiendo a esta hora. Bien, me gustaría que siga participando gente que no participa, en serio, para animarse, nada más que para eso, y porque puede aportar también. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora. ¿Qué estaba compartiendo? No sé qué estaba compartiendo, no sé qué estaban viendo. Vamos a ver. Las frases del ¿Cómo? libro. Estaba Diápora. compartiendo las frases del libro. ¿Siguió ahí? Sí. Sí, sí. Mira. Bueno, entonces esto ya está. Vamos a compartir, vamos a empezar y el resto lo vamos a ver lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, ¿sí? Porque da para ver la clase que viene realmente. Atención y sueño, ¿está? Pueden verlo, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Atención y sueño. Bases neurofuncionales y alteraciones. Vamos a ver primero atención. La idea es que sigamos más o menos unos 50 minutos más, ¿está? Ya pudieron ir al baño, ya se tomaron un café o por lo menos lo calentaron. La idea es que podamos estar un tirón más que les pido como para mantener la atención y la conciencia. Sí. Y poder ver un poco más de estos temas que vamos a ir desarrollando en la clase que viene hasta donde lleguemos. Vamos a hablar de atención. Un concepto bastante descriptivo de atención está en el libro, es el que están viendo en este momento, proceso por el cual se utilizan ordenadamente estrategias para captar información del medio acerca de uno mismo y de los otros. Vean si no tiene que ver con sensopercepción y conciencia, ¿sí? Y por qué justamente vemos sensopercepción y conciencia antes de atención, ¿está? ¿De qué depende la atención? Por un lado, de la capacidad y la habilidad de focalizar esas estrategias para captar información ordenadamente, el tiempo suficiente, pero también para poder cambiar ese foco de atención, ¿sí? Porque puede haber trastornos de la atención que tengan que ver con el no poder mantener un foco de atención, ¿sí? Típico de la manía, entre otros, ¿sí? O patologías que cursan con cuadros donde cuesta cambiar el foco de atención, ¿sí? Que tienen que ver con los estados de ensimismamiento. Entonces, podemos hablar de una atención focalizada, podemos hablar de una atención sostenida y podemos hablar de una atención dividida. En el transcurso de esta clase han pasado por los tres tipos de atención seguramente. Atención focalizada, por ejemplo, cuando la compañera me estaba preguntando ¿de dónde es esa frase que dice y repetía esa frase? ¿Sí? Atención sostenida es una atención que se va más o menos permanente, sin estar intensa en algún momento en particular, pero en general con el mismo nivel de intensidad, y dividida cuando yo estoy viendo, escuchando la clase, pero a la vez estoy viendo el libro porque estoy consultando algo, o estoy contestando, digo esto porque pasa, a ver, ¿sí? Y está todo bien. De hecho, me pasó a mí, ¿sí? En un momento les estaba hablando y al mismo tiempo estaba viendo a alguien que
insistentemente me llamaba 5 veces y yo cortaba y volvía a llamar hasta que tuve que atender, ¿sí? Entonces, y realmente era una urgencia. Entonces, eso es una atención, por ejemplo, dividida, ¿sí? Podemos mantener 2 focos con cierto nivel de intensidad. Tiene que ver con el estado de conciencia y hay una regulación donde participa, esto me parece que es totalmente lógico, no debería ni qué decirlo, participa ¿qué función? A ver alguien que lo diga, 50 centésimos, 25, demasiado fácil. La función ejecutiva. Bien, la función ejecutiva. Sí, señor, 25 centésimos para usted. Gracias. Reconozco la voz, pero dígalo. Diga quién es. Diego López. Muy bien, Diego López. Bueno. Igual, perdón, también no participa el sistema límbico porque la atención va a estar puesta en función de lo que a nosotros nos interese. ¿Quién está hablando? Canon Nicolás. Muy bien, Canon Nicolás, por lo que usted está diciendo. Sí, realmente, realmente. Justamente vamos a hablar un poco de eso, seguramente. También tiene que ver la motivación, que es un tema de próxima clase. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Justamente, en realidad cuando hablamos de función ejecutiva, no hablamos solamente de procesamiento a nivel prefrontal, hablamos de procesamiento a nivel prefrontal en función de las conexiones límbicas, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de función ejecutiva, desde mi punto de vista, creo que algunos lo comparten, estamos hablando de circuito de Papez, ¿sí? Un poco. Circuito de No en su afectividad, totalidad. recompensa. ¿Cómo? Circuito de afectividad, de recompensa, sí. De los dos, de afectividad y de recompensa, que son distintos, son áreas distintas también, ¿eh? Son áreas corticales diferentes, ¿sí? Okay. Vamos a hablar en algún momento del circuito de recompensa, porque es algo a lo que estamos expuestos permanentemente, ¿sí? Y tiene una base neurofuncional. ¿Cómo era tu nombre? El mío, Adriana. Adriana. Muy Adriana. Bien. Bases neurofuncionales, bueno, ya habíamos empezado a hablar. Tanto sistemas corticales, desde el punto de vista de los distintos lóbulos involucrados, depende, porque nosotros podemos estar ejerciendo la función ejecutiva con mucho prefrontal en comunicación con sistema límbico, tanto cortical como subcortical, recuerden. La atención depende de cómo esté involucrada la atención. Puede involucrar funciones de movimiento, entonces hay conexiones con cerebelo. Puede estar involucrada la visión, entonces hay funcionamiento en ese momento más intenso de zonas occipitales. Puede estar prestando atención a quién es el que está diciendo, o no estoy escuchando bien lo que está diciendo, o estoy disfrutando de cierto fragmento musical, y ahí tengo una atención donde está muy involucrado el lóbulo temporal, ¿sí? Es dinámica la atención, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de cómo se ejerce, de la intensidad, como de las áreas involucradas. Y, por supuesto, siempre va a estar involucrada también la formación reticular de la que ya algo hablamos. Neurotransmisores involucrados, ustedes recuerden, esto a veces no lo hablamos tanto, pero recuerden que hay ciertas vías
donde hay cierto tipo de neurotransmisores más que otros que están participando, ¿sí? Esto es interesante luego para entender también la farmacología. En general, en la atención están involucrados la noradrenalina y la dopamina. Y en cuanto a procesos, como veíamos y como decíamos recién, la conciencia, la sensopercepción, la motivación y la afectividad. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo a medida que vamos tomando conocimiento de los ladrillos que les estoy presentando, los vamos ensamblando? Recién uno de ustedes hablaba de la importancia de la afectividad y yo le contesté de la motivación también y hablábamos de la sensopercepción también. Bueno, eso lo estuvieron viendo ustedes antes de que yo se los dijera y se los mostrara. ¿Se dan cuenta cómo se puede razonar esto? Algunas cosas hay que estudiarlas, pero una vez que empiezan a comprender, también es acumulativo el razonamiento y también es, digamos, solidario, digamos, como que un conocimiento puede ayudar al conocimiento posterior, ¿sí? Esto creo que no está en el libro, no recuerdo, pero es interesante también tenerlo en cuenta porque tiene que ver con su futura profesión, ojalá. ¿Cómo se evalúa la atención? No sé si todavía, si alguno cursó o no las materias de psicodiagnóstico. Sí, la acordamos. Sí, se ve en teoría en técnicas 1. Sí. Bueno, ¿cómo le llaman ahora? Teoría y técnica 1. O teoría y qué? técnica 2. ¿Teoría qué? Evaluación psicológica. Ah, mirá, bueno, siempre tienen nombres diferentes. Bueno, no importa. Test de Toulouse, test de Weiss, test de WISC, ¿sí? Qué difícil que es hacer el WISC. Antes había que hacerlo todo y todo el informe. Tardabas horas y horas, pero lo entendías y estaba bueno. ¿De qué son? Disculpe, profesor, yo no la cursé a las materias. Son test, ya la vas a cursar, son test donde se evalúa la atención, entre otras cosas. ¿Sí? Por eso se los recuerdo para integrar un poco con otras materias. Cuando hablamos de alteraciones de la atención, podemos ver alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas. Esto les puede servir en general para razonarlo y para construir el conocimiento, y también, por supuesto, cuando le están tomando el examen. Alteraciones de la atención, bueno, cuantitativas y cualitativas. Y ya cuando decís cuanti, estás hablando de hiper, hipo, a y para. Eso va a ir siempre. De acá en adelante, cuando veamos las alteraciones cuantitativas de las distintas funciones que vamos a ir viendo, es cuestión de tener presente lo mucho, lo normal, lo poco y lo más o menos, digamos, ¿sí? Que son los prefijos que tienen que ver con lo cuantitativo de la raíz nominal de la función que estamos estudiando. Ejemplo. Cuando hablamos de atención, hablamos nos remitimos a la raíz que viene del griego, que tiene que ver con atención, que es prosexia, ¿sí? Entonces, si hablamos de una hiperfocalización de la atención, hablamos de hiperprosexia, ¿sí? Una intensificación de lo atencional, que se puede ver en cuadros delirantes y maníacos. En general cursa con taquipsiquia, por ejemplo. Hipoprosexia, disminución del foco atencional,
lógicamente en retardo mental y demencia, pero también en cuadros depresivos. Aproxexia, estados comatosos, por eso veíamos coma hace unos minutos. Paraproxexia tiene que ver con el estado de alerta o disminución de esa capacidad de poner atención, ¿sí? Se puede ver en cuadros de excitación psicomotriz, ya vamos a ver cuando veamos motivación, y también relacionado con el tema que vamos a ver inmediatamente después de este, hay estados de alerta incluso durante el dormir, ¿sí? ¿Vieron cuando no se puede conciliar el sueño o cualquier estímulo nos despierta? ¿Sí? Esos son casos de trastornos de la atención relacionados con paraproxexia. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, sí. ¿Alguna duda Sí, hasta sí, se acá? entiende. Siempre veo las mismas caras. Me gustaría ver otras caras. Profe, yo no estoy entendiendo bien paraproxexia. Decía otras iniciales. Si no pueden poner la pantalla. Bueno. Alteraciones cualitativas. Síndrome atencional con y sin hiperactividad y síndrome del niño sobreenfocado.